¿Qué es una matriz? Básicamente una matriz es un arreglo bidimensional, a diferencia de los vectores, que son arreglos unidimensionales o simplemente arreglos. Una matriz es más visto como una tabla donde tiene filas y tiene columnas. Em, en este caso podríamos tener una matriz que tiene un nombre, que tiene un tipo de dato. Todos los datos tienen que ser del mismo tipo. Además va a tener, como les había comentado, filas y columnas. Puedo tener matrices de números, así como puedo tener matrices de valores con decimales o matrices de string. De hecho, se pueden tener también matrices que almacenen objetos. Ok, para poder declarar una matriz o un arreglo bidimensional, primero uno tiene que tener claro de qué tipo de dato va a ser esta matriz. Por ejemplo, si fuese una matriz de números, podríamos indicar primero el tipo de dato, ¿cierto? Luego el nombre, que sería matriz números. Luego yo lo tengo que implementar los dos corchetes, uno para las filas y otro para las columnas, para finalmente poder asignarle el tamaño, la dimensión a esta matriz, que sería igual a new int de, por ejemplo, 3 filas y 4 columnas. Ahí. Con eso entonces yo he creado una matriz de números que va a almacenar elementos de tipo int, que va a tener 3 filas y 4 columnas. Si quisiera asignarle valores de manera manual, tendría que hacerlos a través del nombre del arreglo e indicando la posición, la fila 0 y la columna 0, yo puedo asignar un 11. De la misma forma, en la primera fila, pero ahora en la segunda columna, voy a ingresar un 88. Y así sucesivamente podemos rellenar de manera manual cada uno de los elementos que va a componer este arreglo. Si quisiéramos agregar datos de manera automática, ya sea recorriendo cada uno de los elementos, cada uno de los espacios de esta matriz, ya tenemos que trabajar con un ciclo for. ¿Sí? Se implementan básicamente dos for. Aquí yo lo hago con el for tabular, ¿cierto? Y for tabular nuevamente. El for más externo, en este caso, podría recorrer las filas. Y el for más externo, perdón, y el for más interno va a recorrer las columnas. Por lo tanto, si este que es el más externo va a recorrer las filas y sabemos que son 3, podríamos colocar el número 3 o bien podemos colocar matriz números.length. Con eso vamos a obtener la cantidad de filas que tiene nuestra matriz, que en este caso es lo mismo que poner 3. ¿Okay? En este caso, como tenemos que trabajar con las columnas, en el caso del for más interno, tendríamos que colocar el nombre de la matriz, luego vamos a decir que estemos en una fila y vamos a obtener el largo de esa fila. Por lo tanto, al obtener el largo de esa fila, vamos a tener la cantidad de columnas que va a tener la matriz, sabiendo que todas las filas, ¿cierto? Son 3, perdón, todas las filas tienen misma cantidad de columnas. Con eso yo ya puedo recorrer esta matriz y puedo, por ejemplo, implementar una lectura por pantalla. Para eso necesitaría un escáner. Entonces declaro el escáner es igual new scanner, ¿cierto? Con el system in y podemos hacer el import correspondiente. Ahí. Entonces aquí yo podría decir que matriz números en la fila I y en la columna J le voy a asignar lo que lea por pantalla. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, básicamente lo que tenemos aquí es que la primera vez I y J ambos valen 0. Por lo tanto, esto va a corresponder a la primera celda, ¿cierto?, de esta especie de tabla. Y si lo visualizamos como una tabla, sería la primera en la esquina superior izquierda, porque es la primera fila, de arriba hacia abajo, y la primera columna, de izquierda a derecha. Luego, fíjense que lo que se va iterando más rápido es siempre el for más interno, que en este caso lo que va recorriendo son las columnas de cierta fila.
Supongamos que estamos en la fila 0, entonces vamos a ir avanzando de la columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Luego de eso se termina el for y ahora recién se va al final de este for para incrementarse y así pasar a la segunda fila y luego repetir lo mismo. De esta segunda fila, primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Y así sucesivamente para luego poder leer los 12 elementos que se leerían por pantalla, ¿cierto? De hecho, podríamos imprimir aquí antes de esto, ingrese el número, ¿cierto? De la fila I y la columna J. Entonces eso va a ser como lo más transparente para poder almacenar información o datos en cada una de las posiciones de nuestra matriz. Ojo, es cierto que como estamos implementando este for, que parte desde la primera fila a primera columna, ya no es válido lo que hayamos ingresado anteriormente. Por lo tanto, esto lo podemos borrar y nos debería quedar de esta forma el código, declarando nuestra matriz de 3 filas y 4 columnas, y luego implementando ambos for, uno para que se mueva por las filas y otro para que se mueva por las columnas, y de esa forma poder leer cada uno de los valores y almacenarlos. Finalmente, para poder ya mostrar los datos, también podríamos implementar un doble for, uno para las filas, ¿cierto? Que sería matriz números.length, y otro para las columnas, matriz números en cierta posición punto length. Y podríamos implementar aquí un print solo, que recuerden que a diferencia del print ln, el print imprime hacia la derecha y no en una nueva línea. Y de esa forma podemos mostrar, por dar un ejemplo, el valor que sería matriz números. Siempre nosotros llamamos o nos referimos primero al arreglo y luego a las posiciones que van en estos corchetes, en la fila I, columna J. Y luego le voy a concatenar un espacio en blanco. Entonces, concatenándole este espacio en blanco, fíjense que este for más interno lo que recorre es las columnas, entonces va a ir mostrando hacia el lado, ¿cierto? Hacia el lado derecho. Luego, cuando termine cada columna, hago un print ln para que pase a la línea siguiente y pase a la siguiente fila en el fondo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener de resultado? Que luego de que ingresemos cada uno de los datos, luego vamos a ver la impresión, ¿cierto? Por pantalla de cómo sería el resultado de esto. Vamos a ver. Ahí está, número de la fila 0, columna 0. Vamos a ingresar por orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y fíjense que aquí está ya la impresión en el segundo for por orden. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con eso entonces estamos ingresando automáticamente los valores y además estamos recorriendo una matriz. En el caso de que necesitemos tener una matriz de objetos, lo que cambia es obviamente la forma de declarar esta matriz, así como también tendríamos que tener en consideración la creación de nuestra clase, ¿cierto? Que es lo que va en el fondo del tipo de datos del cual se va a generar esta matriz. Para eso tenemos que agregar una nueva clase, ¿sí? De hecho lo vamos a hacer de cero, vamos a crear una nueva aplicación, matriz clases, le vamos a poner, abajo vamos a crear el main, ok, vamos a borrar estos comentarios, y lo que vamos a hacer es primero crear una clase, una Java class, que va a ser, por ejemplo, de trabajador, finalizar. Entonces el trabajador va a tener un par de atributos, así muy sencillo, va a tener un nombre y va a tener un sueldo. Listo. Una vez tenemos eso, vamos a encapsular campos para crear get y set.
Y listo, vamos a tener un constructor que va a recibir el nombre y va a recibir un sueldo. Y lo vamos a setear, ¿cierto? Y una vez que tenemos la clase, tenemos los get y set, tenemos los atributos y tenemos el constructor, lo que vamos a hacer ahora es volver al main y ahora crear una matriz de trabajadores. Entonces para eso tenemos que declarar la matriz. Si nos recordamos en el ejercicio anterior, primero es el tipo de datos, por lo tanto aquí sería de tipo trabajador. Luego vendría el nombre de la matriz, matriz trabajadores, y luego vienen los doble corchete. Después de eso vamos a decir que es igual a new, y aquí nuevamente el tipo de dato, trabajador, y aquí el tamaño, por ejemplo de 2 y 2. Una matriz de 2 por 2, dos filas y dos columnas. Como referencia, lo de la izquierda podrían ser considerado como las filas y lo de la derecha las columnas. Una vez que tengo la matriz, para poder rellenar esta matriz, ¿cierto? Para que en alguna posición manual pueda ingresar algún trabajador, primero tengo que leer por pantalla los datos del trabajador para crear un objeto de tipo trabajador. Para eso necesito escáner. Entonces creamos el escáner, system.in, hacemos el import, y luego le decimos, ¿cierto? Ingrese. De hecho, lo que podemos hacer es hacerlo con el double for para así tomarlo todos de una mejor, automáticamente. Repasando entonces será matriz trabajadores.length y abajo en vez de 10, matriz trabajadores en la posición 0.length. Ahí. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es ir consultando, diciendo ingrese el nombre del trabajador y luego vamos a leerlo por pantalla. Vamos a decir string igual comilla, perdón, string nombre va a ser igual a s.nextLine. Luego ingrese el sueldo del trabajador. Int sueldo igual 0. Sueldo va a ser igual a integer parseInt s nextLine. En realidad la declaración de las variables se podrían hacer fuera del for, no hay ningún problema al respecto. Pero lo interesante aquí es que yo estoy declarando las variables para poder almacenar los valores que el usuario va a ingresar para más tarde crear el objeto de tipo trabajador. O sea, trabajador T va a ser igual a new trabajador y le envío por parámetro el nombre y el sueldo al constructor de esta clase que había implementado anteriormente. Y fíjense acá, una vez que yo he creado el objeto, ahora estoy en condiciones de poder almacenar este objeto de tipo trabajador en la posición correspondiente de la matriz. ¿Cómo hago eso? Indico el nombre de la matriz. Y fíjense que como estamos dentro de un for, vamos a decir que dentro de la columna, o sea, de la fila I y la columna J, voy a asignar un nuevo trabajador. Así tal cual. Por lo tanto, este ciclo, que se va a ejecutar 4 veces, ¿cierto? Porque son dos filas y dos columnas, 2 por 2, 4. Al final va a terminar creando 4 trabajadores y almacenándolos en cada una de las posiciones. Por lo tanto, que aquí viene lo interesante, para mostrar los datos, supongamos que queremos mostrar solamente los nombres de los trabajadores. Entonces vamos a decir, los nombres de los trabajadores son, ¿cierto? Dos puntos, y aquí implementamos nuevamente el double for, recorremos las filas, matriz.length, y en vez de 10, matriz en la posición 0.length, y vamos a imprimir aquí cada uno de los nombres. Por ejemplo, en un print ln podríamos decir, o mejor con un print solo, para que dé la sensación de que estamos trabajando con una matriz. Vamos a decir matriz trabajadores y j. Fíjense que aquí viene lo interesante. Nosotros estamos diciendo que nos muestre lo que está en la fila I y en la columna J, o sea, en la fila 0 y en la columna 0. Pero lo que me retornaría esto es un objeto completo de tipo trabajador. Eso no me sirve
porque no voy a estar mostrando algún dato en específico, ¿sí? De hecho, si ustedes prueban este código, lo que les va a mostrar es la dirección de memoria en donde está ese objeto almacenado. Entonces, si específicamente nosotros necesitamos mostrar el nombre, entonces aquí tenemos que poner punto getNombre. Para eso está el get. Entonces es como decir, ya, el objeto que esté en esta posición, deme el nombre de ese objeto, el nombre de ese trabajador. Y de esa forma vamos a mostrar solamente los nombres. Vamos a concatenar con algún espacio ahí. Y luego de eso se puede implementar el print solo. Entonces vamos a probar el código. Vamos a ingresar 4 trabajadores. Ingrese nombre, Juan, sueldo. Vamos con el segundo trabajador. Okay. Johan. Otro trabajador entonces. Marcelo. Otro trabajador. Mario. Creo que ahí tenemos los 4. Y fíjense acá, los nombres de los trabajadores son Juan, Johan, Marcelo, Mario. Entonces está en ese orden y de hecho de esa forma se debería visualizar como una matriz de acuerdo a lo que nosotros implementamos al momento de imprimir. Ese es el ejemplo entonces. Considerar que podemos tener matrices de números, como vimos en el ejemplo anterior, en el código anterior, y podemos tener matrices de objetos, que es esta la forma de implementarlos. De ahí que, cierto, se puede trabajar con sus métodos correspondientes y con otras cosas específicas.